Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les traigo un nuevo capítulo de Garou en Tate no Yusa, y si lo sé, antes de que me digan, oye Hunter, pero se supone que ibas a subir un capítulo de Spawn y Ghost Rider en My Hero Academia, y si lo sé, pero ya que este guión lo tenía listo desde la semana pasada, pues decidí subirlo, además que aún me encuentro enfermo, y como no quería dejarlo sin video, subí este, así que sin nada más que decir disfruten del video. Garou en Tate no Yusa capítulo 3, un acto de heroísmo. La luz me sigue al andar, viajando busco encontrar respuestas de este mundo incierto. Entre el aquí y el allá, el tiempo empieza a escapar. Se van los instantes. Así te encuentras con la oscuridad, busca tu brillo y muestra bondad. Esas heridas que tienes han demostrado que siempre pudiste triunfar. No es el momento, deja de dudar, y si vacilas no puedes durar. Trataré de engañarme, muestra tu convicción y ruge como un sol, el tiempo se agotó. Es momento, sin importar que digan los demás, yo sigo el camino. Nadie me necesito en pie. Si fracaso no creas que pararé. Olvida la frustración, busca tu redención y en este mundo crecer. Esta derrota yo tendré, pero sin importar me levantaré. Y ahora empiezo a notar a este mundo cambiar. Me levanto una vez más. Garou, Raptalia, y Robert se dirigieron al castillo del rey, con el pequeño Robert caminando alegremente al lado de Garou como si fuera un simple acompañante y no el temible monstruo que había sido en el pasado. Raptalia, aunque todavía cautelosa, había decidido confiar en el juicio de Garou, manteniéndose cerca pero siempre vigilante. Al llegar al castillo, fueron recibidos en el gran salón donde ya se encontraban los otros héroes. Motoyasu, Ren, y Tsuki, los tres héroes lanzaron miradas de curiosidad hacia Robert, pero ninguno comentó nada, aunque era evidente que reconocían al monstruo que ahora acompañaba a Garou. El rey los recibió con una expresión fría, pero mantuvo la compostura ante los héroes. Héroes, gracias por su valiosa contribución durante las olas de la calamidad, a pesar de las diferencias que hayamos tenido, es mi deber recompensarlos por sus esfuerzos. Uno a uno, el rey les entregó bolsas de dinero a Motoyasu, Ren, y Tsuki. Cada uno recibió una cantidad considerable, y agradecieron al rey antes de retirarse a un lado. Finalmente, el rey se volvió hacia Garou, quien se mantenía de pie con los brazos cruzados y una expresión neutral. Héroe Garou. Comenzó el rey, con un tono que dejaba claro su desdén. Se te debía una recompensa de 500 monedas de plata por tus contribuciones, sin embargo, debido al alboroto que causaste ayer, se te restarán 100 monedas. Garou no mostró ninguna reacción, solo continuó mirando al rey con una expresión impasible. Además, continuó el rey con un tono aún más severo. Por haber herido a la aventurera Mein, se te restarán 400 monedas adicionales, lo que te deja sin ninguna recompensa. El salón quedó en silencio por un momento, los otros héroes intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros indiferentes, pero todos observando la reacción de Garou. Raptalia miró al rey con disgusto, pero antes de que pudiera decir algo, Garou habló. Me da igual, dijo Garou en un tono monótono, encogiéndose de hombros. No vine aquí por una recompensa, hice lo que hice porque era necesario, si quieres quedarte con el dinero, adelante. El rey se mostró incómodo ante la indiferencia de Garou, pero no hizo ningún esfuerzo por retractarse de su decisión. Muy bien, dijo con frialdad. Puedes retirarte. Garou permanecía en la sala del rey, observando la interacción que se desarrollaba a su alrededor. La tensión en el aire era palpable, y el rey mantenía su postura altiva, mirando a Garou con una mezcla de desdén y resentimiento. Justo cuando Garou estaba a punto de girarse para marcharse, Itsuki, el héroe del arco, alzó la voz. Majestad, no creo que lo que acaba de hacer sea justo. Garou solo se estaba defendiendo, es evidente que las circunstancias lo forzaron a actuar de esa manera. Ren, que estaba al lado de Itsuki, asintió. Tiene razón. Garou no fue el agresor.
simplemente se defendió en una situación donde se le atacó injustamente. Motoyasu frunció el ceño, incrédulo ante lo que oía. ¿Cómo pueden estar de su lado? ¿No ven que casi mata a Main sin razón aparente? Esto es inaceptable. Exactamente. Me atacó sin motivo. Ese hombre es peligroso y no merece la simpatía de nadie. Aún así, tú fuiste quien lanzó un hechizo a un rival desprevenido en un duelo de 1 contra 1, eso está mal y lo sabes. Rem añadió, mirando al rey con seriedad. Además, durante la ola de la calamidad, Garou luchó contra monstruos que nosotros no habríamos podido derrotar, defendió una aldea entera que estaba siendo atacada, poniendo en riesgo su vida. El rey se veía cada vez más acorralado por las palabras de los héroes, finalmente, con un suspiro frustrado, aceptó. Muy bien. En ese caso, se le entregará la cantidad acordada. Un sirviente se acercó, sosteniendo una bolsa pesada de monedas de plata, y la extendió hacia Garou. Con un movimiento brusco, Garou le arrebató la bolsa de las manos, sin decir una palabra. El rey lo miró con evidente irritación. Ya tienes tu dinero. Ahora lárgate de una vez. Garou apretó los dientes, con una furia contenida a duras penas, estaba a punto de responder con algo mordaz, cuando Ractalia, que había estado observando la escena con creciente preocupación, se interpuso suavemente. No es grandioso, señor Garou, ahora que tenemos esto, ya no hay razón para quedarnos en este horrible lugar. Garou respiró hondo, mirando a Ractalia. Su expresión fría se suavizó ligeramente, y asintió. Tienes razón. Con Robert caminando a su lado, Garou se giró para marcharse junto a Ractalia, sin embargo, antes de salir del salón, se detuvo un instante junto a Renmi y Itsuki, sin volverse completamente hacia ellos, murmuró en un tono gélido pero sincero. Gracias. Con esas palabras, continuó su camino, dejando atrás la sala del rey con Ractalia y Robert a su lado. Las puertas del salón se cerraron tras ellos, y el eco de sus pasos se desvaneció mientras abandonaban el castillo. Mientras caminaban por las calles alejándose del castillo, Ractalia no podía evitar mirar de reojo a Garou. Su mente estaba llena de preguntas, intentando entender quién era realmente el hombre a su lado. Aunque para todos los demás, Garou era visto como un villano, alguien peligroso y violento, ella comenzaba a percibir algo diferente en él. Garou caminaba en silencio, con la bolsa de monedas colgando a su lado y Robert siguiéndolos, su pequeño cuerpo se movía alegremente. A pesar de la actitud aparentemente fría y distante de Garou, Ractalia había notado que en su accionar siempre había un propósito, una razón más allá de la simple violencia, cada vez que luchaba, lo hacía para proteger, para defenderse, y no por simple crueldad. Garou. Murmuró Ractalia, intentando comprender lo que sentía, para todos los demás, él era un villano, un enemigo a temer, pero para ella, Garou era alguien que, aunque retorcido y con métodos cuestionables, luchaba por lo que creía justo. Garou notó la mirada pensativa de Ractalia, pero no dijo nada. Aunque sentía la curiosidad y las dudas de la semi-humana, no era alguien que explicara sus acciones o pensamientos con facilidad. Su vida había estado marcada por conflictos internos, por una lucha constante entre lo que la sociedad definía como héroe y villano, y su propio código personal, que no se ajustaba a esas etiquetas. Finalmente, Ractalia rompió el silencio. Señor Garou, no entiendo, para muchos, usted es un villano. Pero, lo que hizo hoy, y lo que ha hecho desde que lo conocí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lucha de esa manera? Garou se detuvo y miró al cielo, respondiendo. No me interesa lo que piensen los demás, nunca me he considerado un héroe, y no me gusta que me llamen así. He cometido errores. Muchos errores en mi vida, he lastimado personas que lo merecían, y también a otras que no. Pero lo que siempre he buscado es enfrentarme a la hipocresía del mundo, a aquellos que se llaman a sí mismos héroes, pero no son mejores que los villanos que dicen combatir. Ractalia asimiló sus palabras en silencio, a pesar de su crueldad, había en Garou un deseo de justicia, aunque torcido y difícil de entender, ella veía en él a alguien que luchaba por una causa, alguien que, a su manera, era más heroico que aquellos que solo lo aparentaban. Para mí. Comenzó Ractalia, titubeando un poco. Para mí, usted es un verdadero héroe, señor Garou, no importa lo que los demás piensen, ha luchado para protegerme, y eso es lo que cuenta. Al escuchar las palabras de Ractalia, Garou sintió una sensación extraña en su pecho. No estaba acostumbrado a recibir elogios o ser visto como algo más que una amenaza. Las palabras de la semi-humana resonaban en su mente, haciendo que algo en su interior se removiera.
Mientras seguían caminando, sin poder evitarlo, los pensamientos de Garou lo llevaron de vuelta a su mundo, a un tiempo en el que todo era aún más caótico. Recordó a Tareo, el pequeño niño que había salvado en más de una ocasión. Tareo era diferente a los demás. A pesar de saber que Garou era perseguido como un monstruo, un villano que desafiaba a los héroes, el niño nunca lo vio de esa manera. Para Tareo, Garou siempre fue un protector, alguien que luchaba contra la injusticia que incluso los héroes no podían ver. Garou cerró los ojos por un momento, reviviendo el instante en que Tareo se había interpuesto entre él y los héroes que querían matarlo. El señor Garou no es un villano. Él me ha salvado muchas veces. El recuerdo de las palabras del niño seguía siendo vívido, un eco del pasado que ahora encontraba un extraño paralelo en lo que Raphtalia acababa de decir. El peso de esas memorias lo hizo detenerse por un instante. Aunque no lo demostraba externamente, algo en su corazón se estremeció. Raphtalia y Tareo compartían una misma visión de él, una visión que Garou rara vez permitía que alguien viera. La de un hombre que, a su manera, intentaba proteger a los inocentes y luchar contra un sistema corrupto, aunque sus métodos fueran brutales y despiadados. Garou abrió los ojos y volvió a mirar a Raphtalia. La joven lo observaba con una mezcla de respeto y curiosidad, sin saber del todo lo que pasaba por la mente de Garou en ese momento. Sin embargo, en sus ojos, él no vio el miedo o el rechazo que tanto había encontrado en otros, sino una confianza sincera que le resultaba difícil de aceptar, pero que al mismo tiempo, le recordaba por qué seguía luchando. Mientras continuaba caminando, Garou sintió un nudo formarse en su garganta, las memorias de Tareo y las palabras de Raphtalia se mezclaban en su mente, creando una sensación que no podía ignorar. A pesar de su naturaleza endurecida, algo dentro de él cedió, y casi sin darse cuenta, unas pocas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Las lágrimas eran apenas perceptibles, apenas visibles para cualquiera que no estuviera observando de cerca. Garou, con su expresión fría e impenetrable, siguió adelante como si nada hubiera cambiado. No era alguien que mostrara sus emociones abiertamente, y definitivamente no era alguien que llorara, pero en ese momento, con los recuerdos y las emociones encontrando su camino hacia la superficie, no pudo evitarlo. Raphtalia, que estaba caminando a su lado, no se dio cuenta de inmediato, estaba sumida en sus propios pensamientos, intentando comprender mejor al hombre que la acompañaba. Sin embargo, algo en la atmósfera cambió, una ligera tensión que le hizo levantar la mirada hacia Garou, aunque no podía ver las lágrimas directamente, había una leve humedad en su rostro que, por un instante, la hizo detenerse. Garou, sintiendo su mirada, rápidamente levantó una mano para secarse las lágrimas, como si simplemente estuviera rascándose la cara. No quería que Raphtalia lo viera vulnerable, ni quería que supiera el impacto que sus palabras y recuerdos habían tenido en él. Era un hombre que había luchado contra monstruos, héroes y su propio destino, pero en ese momento, las palabras de una joven y la memoria de un niño lograron atravesar sus defensas. Vamos, tenemos cosas que hacer, murmuró Garou, con una voz que intentaba ser firme, pero que contenía un rastro de emoción. No estaba dispuesto a discutir lo que acababa de suceder, y esperaba que Raphtalia tampoco lo hiciera. Raphtalia asintió en silencio, respetando su deseo de seguir adelante sin cuestionarlo. Sin embargo, en su interior, se sintió aún más conectada con Garou, comprendiendo que, detrás de su exterior impenetrable, había un corazón que, aunque herido, seguía latiendo con fuerza y determinación. Después de un día lleno de confrontaciones y emociones intensas, Garou, Raphtalia y Robert finalmente llegaron al pequeño pueblo de Ryut. La noche ya había caído, y las luces tenues de las farolas apenas iluminaban las calles del tranquilo pueblo. Ambos, al ya estar en una habitación, solo se prepararían para dormir. Raphtalia dejó escapar un suspiro de alivio al ver las camas, estaba agotada y agradecía la oportunidad de descansar. Por su parte, Robert se acurrucó en un rincón, observando a Garou con sus brillantes ojos. Garou, por su parte, se sentó en la cama opuesta, quitándose los guantes que había estado usando todo el día y dejándolos caer al suelo. Luego, se quitó la camiseta, quedándose con una camisa de tirantes que revelaba su musculatura definida y las cicatrices que decoraban su torso. El albino suspiró profundamente, dejando que la fatiga del día se asentara en sus huesos. El silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el crujido de la madera. Raphtalia lo observó de reojo, intentando entender al hombre complejo que tenía frente a ella. Sabía que había mucho más en Garou de lo que mostraba, pero aún no lograba comprenderlo del todo. Robert se acercó a Garou y, de manera juguetona, se subió a la cama, acomodándose junto a él.
Garou, sorprendido por el gesto, le dio una suave palmada en la cabeza, permitiéndose un pequeño momento de ternura. Finalmente, Garou rompió el silencio. Mañana partimos temprano. Mañana tenemos que seguir, dijo con su habitual tono grave, sus ojos fijos en la pared. Raphtalia asintió desde su cama, comprendiendo que Garou no solo hablaba del viaje, sino también de todo lo que habían vivido. Sí, señor Garou, estoy lista. Respondió con determinación. Garou se recostó en su cama, cerrando los ojos y tratando de encontrar algo de paz. No es necesario que me llames señor. Murmuró, aunque sin mucha convicción. Raphtalia sonrió suavemente. Para mí, siempre será alguien digno de respeto, señor Garou. Dijo en un tono bajo, asegurándose de que él la escuchara, pero sin esperar una respuesta. El silencio volvió a instalarse en la habitación, pero esta vez fue más cómodo. Mientras Garou intentaba dormir, sintió a Robert acomodarse más cerca de él, buscando calor y protección, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse frío y distante, una sensación extraña le recorrió el pecho, recordándole a Tareo, el niño que había salvado en su mundo y que lo había defendido cuando todos los demás querían verlo muerto. Garou cerró los ojos con fuerza, intentando suprimir las emociones que lo abrumaban, sin embargo, no pudo evitar que una lágrima solitaria escapara, casi imperceptible en la penumbra de la habitación. Raphtalia, desde su cama, no notó nada, pero Robert, sensible a las emociones de Garou, se acurrucó más cerca de él, como si intentara ofrecer consuelo. A la mañana siguiente, un alboroto despertó a Garou. Se incorporó de inmediato, con sus sentidos en alerta. Raphtalia, aún somnolienta, también se levantó con Robert en sus brazos, preguntándose qué estaba ocurriendo. Garou rápidamente se puso sus guantes y la camiseta que había dejado a un lado la noche anterior, con pasos firmes, salió de la habitación, seguido de cerca por Raphtalia y Robert. Al llegar al exterior, se encontraron con una escena inquietante en la plaza del pueblo. Varios caballeros, vestidos con armaduras relucientes, estaban formados en línea, escoltando a Mein y Motoyasu, quienes estaban de pie en una tarima improvisada, frente a la multitud de aldeanos. La gente del pueblo murmuraba entre sí, claramente preocupada por lo que estaba ocurriendo. Mein, con una sonrisa arrogante en el rostro, levantó la voz para dirigirse a la multitud. Escuchen todos. En recompensa a su labor en la última ola, el héroe de la lanza, Motoyasu, ha sido nombrado gobernador de estas tierras. Para acelerar la reconstrucción del pueblo, se instaurará un peaje. Se cobrarán 50 monedas de plata para entrar o salir del pueblo. El anuncio cayó como un balde de agua fría sobre los aldeanos. El disgusto se hizo palpable en el ambiente, y los murmullos de descontento aumentaron. Garou observó la escena con una mirada sombría, mientras Raphtalia apretaba los labios con frustración. Uno de los ciudadanos se adelantó, alzando la voz con desesperación. Pero eso es una locura. ¿Cómo vamos a sobrevivir con ese peaje? No nos quedará nada para comer. Otro aldeano, con igual desesperación, exclamó. Esto no es justo. Estamos trabajando duro para reconstruir nuestras vidas, y ahora quieren robarnos lo poco que tenemos. Mein, sin perder la compostura, los miró con desdén. ¿Acaso piensan desobedecer a su gobernador? Esto es por el bien de todos ustedes. Garou, incapaz de permanecer en silencio ante tal injusticia, alzó la voz desde donde estaba. Pero claro que sí. Mein giró su mirada hacia él, su rostro mostrando una mezcla de desprecio y sorpresa. ¿Qué crees que estás haciendo aquí todavía? Estas son las tierras del señor Motoyasu, tú no deberías estar aquí, márchate. Los criminales como tú nunca serán bienvenidos. Garou la miró fijamente, con una expresión tan fría como el acero. A mí me da igual lo que pienses, pero dudo que esta gente acepte lo que estás tratando de imponerles. La multitud pareció cobrar ánimos al escuchar las palabras de Garou. Los aldeanos intercambiaron miradas y comenzaron a murmurar con más fuerza, cuestionando abiertamente las decisiones de Mein y Motoyasu. Raphtalia, aún sosteniendo a Robert, observó con aprehensión cómo la tensión en la plaza aumentaba. Mein, claramente irritada por la resistencia, intentó recuperar el control de la situación. Silencio. Obedezcan a su gobernador o enfrentarán las consecuencias. Garou avanzó un paso hacia la tarima, con su postura firme y desafiante. No puedes intimidar a la gente para que acepten tus reglas injustas, estas personas han sufrido lo suficiente. No permitiré que sigas aprovechándote de ellos. Garou mantuvo su mirada fija en Motoyasu, quien parecía ligeramente incómodo bajo la presión.
y Garou le preguntaría algo al héroe. Motoyasu, al menos sabes cuánto cuesta hospedarte aquí. Motoyasu, nervioso y sin saber exactamente cómo responder, titubeó. Bueno, yo no estoy seguro. Garou no le dio tiempo para recomponerse, mientras su voz se hizo más firme y clara. Cama y comida por solo una moneda de plata, ¿en serio piensan cobrar el costo de más de un mes de sustento solo por entrar o salir del pueblo? La multitud murmuró en aprobación, con algunos aldeanos asintiendo enérgicamente. Estaba claro que Garou estaba diciendo lo que todos estaban pensando, exponiendo la irracionalidad de la nueva medida. Mein, en cambio, no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro, con un tono desafiante, replicó. ¿Entonces se opondrán a la decisión de su rey? Al ver que los aldeanos parecían respaldar a Garou, levantó la mano con autoridad. Los caballeros obedecieron de inmediato, apuntando sus armas hacia la multitud como advertencia, pero antes de que pudieran siquiera pensar en atacar, Garou se movió. En un abrir y cerrar de ojos, Garou se lanzó hacia adelante, en cuestión de segundos, había roto todas las lanzas de los caballeros, dejándolos con solo astillas en sus manos. Los caballeros retrocedieron, sorprendidos y asustados, sin entender cómo alguien podría moverse tan rápido. Garou se detuvo justo frente a Mein y Motoyasu, con su mirada amenazante y su aura tan intensa que parecía casi tangible. No me importa quién seas ni a quién representes, dijo, con su voz baja pero llena de una furia contenida. Si piensas que voy a dejar que oprimas a esta gente con tus ridículas demandas, estás muy equivocada. Mein, aunque evidentemente intimidada, trató de mantener su compostura. Tú, no puedes amenazarme así. Soy parte de la realeza. Garou no se inmutó, con una mirada que se tornó aún más fría respondió. Me importa poco tu linaje o tus títulos. Si sigues adelante con esto, te aseguro que lo lamentarás, y tú también, Motoyasu, no permitiré que hagas sufrir a estas personas por tu avaricia o por tu incompetencia. Motoyasu dio un paso atrás, claramente abrumado por la presencia de Garou. Los aldeanos, viendo cómo Garou había desarmado a los caballeros y enfrentado a la nobleza, comenzaron a aclamarlo, sintiendo que, por primera vez, alguien realmente estaba dispuesto a protegerlos. En medio de la tensa confrontación, 3 figuras encapuchadas con túnicas negras, aparecieron en la plaza. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras, y avanzaron con una calma inquietante, ignorando el miedo que suscitaban en la multitud. Se acercaron a Mein, quien los observó con desconfianza mientras uno de ellos le entregaba un pergamino. Mein tomó el pergamino con cierto recelo, desenrollándolo para leer el contenido, sus ojos se movieron rápidamente sobre las palabras inscritas, y su rostro pasó de la confusión a la ira en cuestión de segundos. Con una furia apenas contenida, apretó el pergamino en su puño y miró directamente a Garou. ¿Te desafíanos, Garou, a una carrera de dragones? Serán 3 vueltas completas, el primero en cruzar la meta será el vencedor. Sin embargo, Garou la miró con frialdad. No me interesan tus juegos ridículos, no tengo tiempo para tonterías como estas. Raptalia, que había estado observando en silencio, se apresuró a seguirlo. Mientras caminaban entre la multitud, los aldeanos comenzaron a susurrar entre ellos, mientras sus rostros mostraban preocupación. Pronto, uno de los aldeanos se adelantó y se dirigió a Garou con voz temblorosa. Por favor, héroe, le rogamos que participe en la carrera, es nuestra única oportunidad de liberarnos, si no lo hace, estaremos condenados. Otros aldeanos se unieron al clamor, suplicando a Garou que reconsiderara. No podemos vivir bajo estas condiciones, estamos al borde de la desesperación, si no nos ayuda, no sé cómo podremos seguir adelante. Raptalia miró a Garou con preocupación. Señor Garou, sé que esto no es lo que desea, pero piense en ellos. Esta gente necesita una oportunidad para vivir en paz. Si puede ayudarles. Garou se detuvo y cerró los ojos, respirando profundamente. El peso de las súplicas de los aldeanos y las palabras de Raptalia le hicieron reconsiderar su decisión. No era alguien que se dejara manipular fácilmente, pero también sabía que, a veces, había que hacer concesiones para proteger a los inocentes. Después abrió los ojos y asintió lentamente. Está bien, participaré en la carrera. Los aldeanos estallaron en vítores de alivio y agradecimiento. Mientras Garou se preparaba mentalmente para la carrera, sabía que Mein tenía alguna trampa bajo la manga, pero también confiaba en sus habilidades para superar cualquier obstáculo que le pusieran en su camino. Raptalia, con Robert en brazos, le dedicó una mirada preocupada pero llena de fe en él.
Bueno gente, gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado, les agradezco a los que vieron el vídeo, y sin nada más que decir adiós y cuídense mucho.